Después vienen lo que son el ejercicio, la dieta, el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el principal? El tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el principal? La educación. Mediante la educación poder explicar al paciente cuidar con la educación. Porque tienen que conocer lo que la enfermedad que padece y por lo tanto tienen que conocer la dieta, que es muy importante. Los hábitos. ¿Por qué es importante la educación? ¿Por qué es más importante que todos nosotros? Porque nosotros como médicos, doctor, debemos informar a nuestro paciente cómo debe. ¿Pero por qué es importante informar? ¿Ya está la lista? ¿Lista? ¿Por qué? Bueno, es que como un paciente no conoce la enfermedad, doctor, nosotros es nuestra obligación hacerles conocer cómo se puede Otro parámetro, otro concepto, otra consideración que sea importante. ¿Por qué la educación es más importante? Porque podemos evitar a que lleguen a otras patologías, ¿no? El paciente va a estar informado, entonces vamos a prevenir eso. Otro. Porque a pesar de que el paciente podría hacer el tratamiento con medicamentos o con insulina, si no conoce una buena alimentación o los cuidados que le vamos a recomendar, va a servir de poco, doctor, el tratamiento farmacológico. Tenemos lo que es la dieta y el ejercicio, ¿sí? Dentro del tratamiento farmacológico, ¿qué hipoglucemiantes conocen? Las sulfonilurias, ejemplo, la glibenclamida y trimethilida, ¿sí? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su mecanismo de acción de las sulfonilurias? Son insulinos secretores. ¿Cómo actúan? Doctor, actúan a nivel de las células beta que van a hacer
cerrar las canales de potasio, abriendo los canales de calcio y darle una descolarización. Entonces actúa en la célula beta, ¿sí? Produciendo la secreción de insulina. Son insulinos secretores. Efectos colaterales. Hipoglicemia. Son francamente hipoglicemiantes. Son los más hipoglicemiantes que los demás. Otros efectos. Aumentan de peso. ¿Sí? ¿Quién falta? Muy bien. ¿Otras indicaciones? Otra indicación. Contraindicación. En el paciente necrótico. ¿Qué más? Insuficiencia renal. Tenemos otra familia, las biguanidas. ¿Sí? Ejemplo clásico, la metformina. Que se retire tu portal. Retírese nomás. Ya está. Vamos, ¿qué son las biguanidas? Metformina. ¿Cómo actúa? Actúan a nivel del hígado, a nivel del hígado son ¿Cómo actúan? Inhiben la neoglucogénesis y glucogenólisis. Ayudan a la captación de glucosa en el músculo. ¿Sí? sí. Y ¿qué más? ¿Qué otro acción más importante tiene en relación a la insulina? Son insulinos sensibilizadores, ayudan a la acción de la insulina. Entonces estos son insulinos sensibilizadores y los otros son insulinos secretores. Las incretinas, ¿qué son las incretinas? insulinos secretores. ¿Qué son las incretinas? Son insulinos secretores. Las incretinas son neurohormonas que se encuentran en nuestro intestino, que ante la presencia de glucosa a través de los alimentos, producen inhibición de la neoglucogénesis, captación de la glucosa y disminuyen la apoptosis de las células beta, la destrucción. ¿Okay? Estos medicamentos son los que ayudan a la absorción de la glucosa, doctor. ¿Perdón? En la absorción de la glucosa son los medicamentos que ayudan. Si aumenta la absorción, mayor hiperglicemia. Entonces estas incretinas son los últimos medicamentos que se han creado. Es decir, el efecto principal es que en la diabetes, un paciente diabético de larga data, 10 años, 15 años, 20 años, por la misma evolución de la enfermedad, sus células beta de Langerhans se mueren a medida que pasan los años. Eso no se puede limitar, ¿ok? Entonces, si yo soy un diabético de 30 años, ya mis células beta ya se han agotado de producir tanta insulina y llega a haber una apoptosis, destrucción, muerte. Entonces, estos medicamentos tienen la capacidad de regenerar a las células beta, ayudan, evitan. Entonces, son los últimos medicamentos que ya se van a empezar a utilizar, ¿sí? Las incretinas, las GLP-1, ¿ok? Muy bien. La metformina, ¿qué contraindicaciones tiene? Efectos colaterales. Efectos colaterales disminuyen de peso. ¿Sí? Está contraindicado en todas las insuficiencias cardíacas. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. ¿Por qué creen? Que
no se debe dar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, por decir así. Yo soy cardiópata, tengo insuficiencia cardíaca y soy diabético. Mi glicemia está a 180. No estoy descompensado, pero estoy con edemas, con disney. Para manejar mi diabetes me están dando metformina. ¿Qué puede producir? La metformina produce ácido láctico, ¿sí? Y todas las insuficiencias renal, cardíaca, respiratoria se caracterizan por producir ácido láctico, acidosis. Si le das metformina, más acidosis y lo vas a descompensar al paciente cardiológicamente. ¿Me debes entender? Yo tengo asma, broncoespasmo, insuficiencia respiratoria, pero soy diabético y estoy tranquilo de mi diabetes. Pero si me das metformina, soy gordito, más insuficiencia respiratoria, me vas a llevar al otro lado. ¿Okay? Esto está contraindicado en... Otro ejemplo, yo tengo un índice de masa corporal debajo de, tengo 26, bajo peso. ¿Sí? ¿Qué tratamiento farmacológico me daría? Hipoglucemia de elección. Quiero aumentar de peso. La liga. Si soy gordito, soy obeso, ¿cuál me van a dar? La metformina porque baja de peso. ¿Sí? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuándo me dan tratamiento farmacológico combinado? Si combinas unas sulfonilurias con una metformina en la misma tableta, o las nifetinas con la metformina, por ejemplo. ¿Qué parámetros tomarían para darme el combinado? ¿Qué efecto beneficioso buscarían con la combinación de medicamentos, con hipoglucemiantes? ¿Por qué sería bueno combinar? Dar puntos. Porque uno es insulino sensibilizador y el otro es secretor. Entonces, si les das las dos, ¿qué estás haciendo? Estás actuando en dos mecanismos diferentes. Entonces estás haciendo sinergia. Les van a enseñar en farmacología, ayudarse. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué parámetros ustedes utilizan para combinar medicamentos? ¿Cuándo combinan? Tienen que haber leído. ¿Cuándo combinan? La próxima vez vienes conmigo. ¿Cuándo combinan? Ustedes digan todo los medicamentos que puedan ser combinados para que la sinergia. Bien, las insulinas. ¿Cómo se clasifican las insulinas? Intrarrápida, rápida, intermedia y prolongada. ¿Por qué creen que es importante esta clasificación conocerla? Por el tiempo de acción, doctor. ¿De quién? ¿Por qué creen que es importante conocer cuánto dura, cuánto inicia? Para dar un tratamiento adecuado, doctor. ¿Por? Las insulinas se clasifican de acción rápida, es decir, tenemos la regular, la cristalina, que empieza a actuar a los 30 minutos, su pico máximo donde más actúa es a las 2 a 4 horas y dura solamente 6 horas en el organismo.
La ultra rápida actúa a los 15 minutos, empieza a actuar a la 1 hora, 2 horas y solamente dura 4 horas. La intermedia, la NPH, la que más utilizamos, empieza a actuar a las 4 horas, su pico máximo es 6 a 12 horas y dura 18 a 24 horas. Y la reacción prolongada, ¿sí? Tenemos que inicia a las 2 horas y no tiene pico máximo y dura 24 horas. ¿Por qué creen que es importante que yo conozca cuánto dura, cuánto inicia, toda esa situación? Cuando hay urgencia, ¿cuál voy a utilizar? La acción rápida, sé que va a actuar rápidamente. Si empiezo a actuar, si utilizo la NPH, sé que va a actuar a las 4 a 6 horas. Si el paciente ya se va a morir. ¿Sí? Otro parámetro que es importante, ¿por qué tengo que saber esta clasificación? Si dura 6 horas, el otro dura 18 horas, ¿por qué es importante saber eso? Porque yo sé que si voy a utilizar la regular cada 6 horas tengo que seguir dando el medicamento. ¿Sí? A las 6 horas ya no va a haber la insulina, entonces va a descompensar nuevamente. Entonces es como si fuera un medicamento cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Sí? Otro, sus picos máximos. ¿Por qué es importante saber el pico máximo de cada fármaco? Donde más actúa y más produce disminución de la glucosa. ¿Por qué creen? ¿Cuál sería el efecto colateral más principal de la insulina? Hipoglicemia, ¿sí? Si yo sobredosifico o no calculo bien, le puedo llevar al paciente a una hipoglicemia, ¿sí? La dosificación de la insulina es por kilo peso, 0.3 a 0.5. Si es bajo peso, 0.3. Si es obeso, 0.5. Entonces, si calcula un paciente 20, 30 unidades, 12 unidades por kilo peso, ¿no? Porque es importante saber los picos, el pico máximo. Si yo utilizo la regular, empieza a actuar a las 2 horas, ¿sí? A los 30 minutos, y su pico máximo es a las 2 horas, y actúa y dura solamente 6 horas. En ese pico máximo es donde produces más disminución de la glucosa. Y si yo sobredosifico, ¿qué va a pasar en ese pico máximo? Hipoglicemia. Entonces, si el ejemplo, ustedes están en un hospital, manejan un paciente diabético, pónganle que le ponen la regular, ahorita a las 9 en punto. Va a empezar a actuar a las 9:30, 10. Su pico máximo va a ser 11. ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer a las 11 de la mañana en ese paciente? Ir a darse una vuelta y ver cómo está. Si el paciente está diaforético, taquicárdico, somnoliento, ¿qué se está diciendo? Está haciendo hipoglicemia. Entonces toman una glicemia y actúan. Si fuera un familiar de ustedes y ustedes le han colocado insulina. Por su mala suerte se equivocaron, colocaron 40 unidades en vez de 20 unidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ustedes dense una vuelta por la habitación, ven que está tranquila, todo bien, listo. ¿Me voy a entender? Son 3 consideraciones que le da porque es importante saber esta clasificación. ¿Sí? Muy bien. Un poco hablando de esto. ¿Cómo se administra la insulina? Hay aerosoles, ¿sí? Hay bombas de perfusión donde colocas un catéter acá y una carga como un celular y aprieta, dispara. Hay bolígrafos, igual, dispara, y ya estás cargado, ¿sí? Y otros son las jeringas, las que más utilizamos. ¿De cuánto vienen las jeringas? ¿Perdón? 10 unidades. ¿De 10 unidades? 1 ml y de 0,3, 0,5.
Las que más se tienen que utilizar, la de 0,5 y de 1 ml. ¿Por qué es importante conocer eso? La de 0,5 ml, la jeringa de 0,5, cada rayita vale una unidad. La de 1 ml, cada rayita vale 2 unidades. Si yo le calculo a mi paciente, pónganle 10 unidades por kilo peso calculado. Si utilizo la jeringa de 0,5, 10 rayitas. ¿Vale? Si utilizo la de 1 ml, 5 rayitas. ¿Por qué es importante saber eso? Sigo con el mismo ejemplo, un familiar de ustedes, o ustedes indican a un paciente externo. Pónganle que le han calculado y le han puesto 20 unidades. ¿Sí? Si digamos ustedes cargan mal, o la enfermera carga mal, o la familiar, o la misma paciente, y utiliza de las ceros de 1 ml, pensando que cada rayita es 1, ¿cuánto se va a colocar? 40 unidades. ¿Sí? Si utilizan la de 0,5 tienen que contar 20 rayitas, ¿no ve? Pero si utilizan la de 1 ml, ¿cuántas rayitas tienen que contar? 10, porque es el doble cada rayita. Pero si eso desconoce la enfermera, ustedes o la misma paciente, se carga y dice, a mí me han dicho 20 unidades, entonces son 10 rayitas, 20 rayitas. Carga, se pone, pum. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto le están poniendo a ese paciente? 40 unidades, entonces a las 4 horas, 6 horas, ¡pum!, paciente con hipoglucemia. Y la hipoglucemia, el daño cerebral es irreversible. Le puedes producir un déficit motor irreparable. Le puedes producir en coma puede estar de forma irreversible. No vas a poder revertir el daño cerebral que ha hecho. Entonces, o si es externo, ¿qué les va a hacer el paciente a ustedes? Les va a hacer juicio y les va a ganar, ¿sí? Les va a meter a la cárcel. Entonces, ¿por qué es importante conocer esa partecita tan simple que pareciera? ¿Por qué? Porque si comete errores, tú no sabes que la enfermera que has indicado sabe o no sabe. Pues para evitarte problemas, mejor darle la jeringa de 0,5. Es mejor que le pongan menos a que le pongan más. Es más peor la hipoglucemia que la hiperglicemia, por las consecuencias. ¿Ok? Esquemas de insulina. ¿Qué esquemas conocen? Existen esquemas convencionales donde solamente se utiliza NPH o una sola dosis de rápido. Intensivas cuando utilizas muchas dosis de insulina rápida. Esa es la clasificación. Un esquema principal sería el esquema basal, una sola dosis de NPH. Recuerden que el NPH empieza a actuar a las 4 a 6 horas, su pico máximo es 8 a 12 y dura 18 a 24 horas. Entonces pueden colocar una NPH una sola vez al día, en la mañana o en la noche, pero preferibles en la noche. ¿Okay? Otro esquema es NPH más metformina. ¿Okay? A la 1 de la tarde metformina y en la noche NPH. ¿Por qué creen esta asociación? ¿Qué efecto beneficioso añaden a este esquema? Porque la metformina es sensible. ¿Qué están haciendo? Están sensibilizando a la célula para que la insulina de la noche actúe mejor. ¿Sí? Otro esquema, NPH en la mañana y en la noche. 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. ¿Qué quiere decir? Cuando digo 2 tercios, 1 tercio, de un total del 100% lo dividen sobre 3. Pónganle 24. Dividen entre 3, pónganle 7, 7. 7, 7, 7, 3. 2 tercios, dice. 14 en la mañana y 7 en la noche.
Muy bien. Cuando utilizo el esquema solamente una dosis de insulina en la noche, cuando te piden la glicemia para controlar la dosificación, para aumentar o disminuir, ver el efecto beneficioso, ¿a qué horario me piden la glicemia? He utilizado NPH en la noche, 8 de la noche. La glicemia para saber si aumento, disminuyo, si así de efectiva la dosis, ¿en qué horario me piden? 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque su pico máximo es esa hora. ¿Sí? Si utilizo la 2 tercios, 1 tercio, yo le coloco a las 7 de la mañana una insulina y otro a las 8 de la noche. Sé que de las 8 de la noche a las 7 de la mañana del día siguiente tengo que pedir. Pero para el control de la mañana, ¿en qué horario lo pido? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde. ¿Sí? Es decir, si pido a las 5, 4 de la tarde, si la glicemia está 300, le tocaba 8 unidades en la mañana, ¿qué tengo que hacer? Aumentar a la dosis de la mañana. ¿Sí? Si está 50, digamos, me sobrepasado la dosis de la mañana, entonces no le daré o le disminuiré la dosis. Entonces así se va controlando el paciente. Tenemos otro esquema, el esquema Basal Plus. Acá ya combino insulinas, una dosis de NPH en la noche y una sola dosis de cristalina. La cristalina dura 6 horas por si acaso. Si utilizo esta dosis única de cristalina en relación al alimento que produce más hiperglicemia. Es decir, le pido una glicemia a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, 10 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. Y voy a ver, ¿qué quiere decir? 11 de la mañana voy a ver cómo ha sido el almuerzo. Es decir, la hiperglicemia se va a expresar a las 11 de la mañana en relación al desayuno. 3 de la tarde en relación al almuerzo que nosotros comemos. Y 11 de la noche a la cena que alguna vez comemos. Si veo que la glicemia a las 3 de la tarde está 400, por ejemplo, ¿qué me está diciendo? Que el alimento del almuerzo ha sido excesivo. Entonces le meto una dosis de cristalina para controlar esa hiperglicemia. ¿Sí? Una sola dosis. ¿Ok? Y tenemos el esquema bolo-basal. Primero que existe varios esquemas, 15, 20 esquemas de insulina. Cada uno es más complejo. Los que más se utilizan son hasta acá, hasta el bolo-basal. En otros países se utilizan otros esquemas más complejos. El esquema bolo-basal es el más fisiológico y el mejor. Es el que tal vez debería utilizarse en todos los pacientes. ¿Cuándo se dice esquema bolo-basal? Normalmente todos nosotros producimos insulina, ¿sí? Todos. La insulina tiene 2 tipos. Un tipo basal, donde controlas toda la hiperglicemia en la noche. Y cuando no comemos, ya. Nosotros producimos insulina durante toda la noche para controlar una hiperglicemia de la noche. Y tenemos 3 tipos de secreción de insulina postprandial. En cada comida nosotros producimos insulina. ¿Me dejo entender? Es decir, yo al desayunar secreto insulina para controlar la glicemia del desayuno. No estoy hablando de soy diabético, estoy hablando de cualquier persona. Cuando almuerzo, produzco insulina para compensar la hiperglicemia. Cuando ceno, lo mismo. Esta es la secreción postprandial. Entonces tengo 2 picos de secreción, 3 prandiales y 1 nocturno. Entonces, si se dan cuenta con esta secreción normal, yo controlo toda la hiperglicemia de todo el día. ¿Sí? Eso es en la persona normal. En el diabético deberíamos imitar esta secreción, controlar todas las hiperglicemias de todas las 24 horas. Entonces, este es el ideal. Entonces, utilizamos un esquema bolo-basal, que quiere decir basal en la noche, NPH, controla toda la glicemia de la noche.
y 3 dosis de cristalina rápida en cada alimento. ¿Se dan cuenta? Pues controlas todo. Si utilizo, bueno, la dosificación es kilo-peso, 50% de lo que he calculado es NPH y 50% cristalina. Por ejemplo, 24, seguimos con lo mismo. 24 del 50%, 12. 12 de NPH en la noche. 8 de la noche. Y a las 7 de la mañana pido glicemia para controlar esa dosis. Y 12 unidades, 50% restante, lo divido entre 3. 30% en el desayuno, 40% en el almuerzo y 30% en la noche. ¿Qué quiere decir? 12. Pónganle 3 unidades en la mañana, 4 o 5 en la mediodía y otras 3 en la cena. ¿Sí? 7 de la mañana, 12 del mediodía, 8 o 10 de la noche. 19. Cenamos. ¿Qué glicemia pido para controlar cada dosis de estas 3? 11 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. ¿Sí? ¿Cuántas inyecciones tiene que recibir ese paciente? Entonces, si a las 11 de la mañana pido el control y veo que está a 200, pues aumento 2 unidades más a las 3 que le he dado. Y así voy moviéndome. Si en el almuerzo a las 3 de la tarde estaba a 80, puedo mantener o disminuir unas 2 unidades, ¿sí? Por el riesgo de hipoglicemia. Entonces pueden darse cuenta que controlo todas las hiperglicemias las 24 horas. ¿Ok? Este es el mejor esquema, bolo basal. Ahora, las consideraciones que tengo que tener con este esquema bolo basal: ¿cuántas inyecciones tiene que recibir este paciente? 4. Controles de glicemia capilar o tal vez sanguínea, ¿cuántos? 4. ¿Cuántos pinchazos? 8. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la lanceta? 5, 7 bolivianos. ¿Cuánto voy a gastar al día? La insulina, ¿cuánto cuesta? 180, 240, depende de la calidad. Esa le va a durar unos 5 o 6 días, pero estoy utilizando dos tipos de insulina. Va a gastar más o menos 400, 500 bolivianos. Más pónganle las lancetas y las glicemias. ¿Cuánto va a gastar ese paciente en 2 semanas? 700. ¿Sí? Entonces, ¿es costoso o no es costoso ese sistema? ¿Sí? 2. ¿Cuántos controles de glicemia voy a tener al día? 4. Si yo doy ese esquema a un paciente, me tiene que avisar por teléfono. ¿Cuánto está su glucosa, señora? Está 300, auméntele 2. Está 80, bájele 2. Entonces, al día, ¿cuántas veces te va a llamar? Cada rato. ¿Sí? Lógicamente, los primeros días le vas a meter con ganas, sí señora, tanto. Pero llega un momento que el médico se cansa, o estás haciendo otra actividad, o estás atendiendo a tu paciente. Te va a llamar y tienes el error que, denle 3 y vas a escucharlo. Y vas a cometer un error. ¿Sí? Es estrés. ¿Sí? Para utilizar este esquema, el paciente tiene que saber cargarse la jeringa, tiene que saber colocarse, o los familiares tienen que saber colocarse. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Yo tengo un paciente aquí que solamente utilizo NPH en la noche. Una sola dosis, ya tengo aquí bolo basal. ¿Cuál es el mejor esquema? El bolo basal. ¿Sí? Pero tengo todas esas limitaciones para utilizar. Este no utiliza, ¿por qué? Porque harto pinchazo, dinero, educación, todo. Pues no puede. ¿Sí? Es del campo. ¿Creen que en el campo va a ser posible? Va a trabajar y se va a olvidar. ¿Sí? Entonces, para la persona que está siendo atendida, ¿cuál es mejor médico? Este me ha dicho que solamente una dosis de NPH y este me ha dicho 3, 4 dosis. Para la persona en su idiosincrasia, ¿cuál va a pensar que es mejor? ¿Cuál es mejor médico?
equivocadamente, porque este está controlando todo. Entonces, inclusive te va a cuestionar, te va a decir, no, este no sabe porque cada rato le está pinchando. ¿Se dan cuenta? Entonces son varias consideraciones que limita el uso de este esquema, que debe ser el mejor esquema que existe. En el hospital sí se puede utilizar, ¿sí? Pero inclusive en el hospital te va a decir, cada rato me pincha, cada rato me hace control, parece que no sabe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué creen que es importante la educación? Denme ejemplos con esto, lo que les habla, ¿por qué es importante? Es importante la educación para que el paciente sepa. Con este ejemplo, ¿por qué es importante la educación? Para no pensar que lo que les están ofreciendo es más mejor que lo Entonces le educas, le enseñas, entonces te va a entender mejor, va a decir esto es lo mejor para mí. Pero si no le educas, le metes menos, tome señora, papá, soy médico, ¿qué va a decir? No he entendido nada, entonces no sé nada, ¿qué hago ahora? No te va a entender. Otro, según este ejemplo, familiares. Porque es importante que sepan los familiares. Porque ¿quién le va a atender al paciente? Son los familiares. ¿Quién lo va a cargar la jeringa? Si es mayor, ¿quién le va a cargar? Entonces la familiar tiene que saber cargar, tiene que saber medir, tiene que saber reconocer signos de hipoglicemia, ¿sí? Incluso ellos van a decir que está 80, le disminuiré 2, el doctor me ha dicho que actúe así. Pues se educan y ellas actúan así. Otro, la jeringa. Los familiares son los que cargan la jeringa, ¿sí? Tú le has indicado 20. Cuando llegues a juicio, por más que jures y perjures, ¿quién ha cometido el error? El médico. Porque no vas a poder decir, ella ha cargado mal. Nunca vas a poder demostrar. Entonces, educación. El cuello está en eso. Otro. para ver económicamente el micro. Entonces entran otros factores. La idiosincrasia de la gente, del campo, la mala educación, la falta de conocimiento. Una del campo no le vas a poder enseñar. Es muy difícil. Lo económico. Eres muy capo, pero le estás dando cuánto gasto económico a esa paciente. Y eso a veces no te entienden. Dices, no, el otro me ha dado, tú te has gastado como 800. Debe ser mejor. No se trata de así, ¿no? No somos médicos, no somos... Otros lucran, ¿no? Entonces tienes que pensar en la persona, ¿no? No es fácil gastar 500 en 2 semanas para cualquier persona. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, el tratamiento de la diabetes es dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que a ella pesa diferente, ella pesa diferente. Ella vive en el campo, ella no vive en el campo. Ella trabaja todo el día, ella no. Entonces, para cada paciente es un esquema diferente, ¿sí? Ella come más, es más mal educada, se va a comer, tengo que darle más insulina. Ella no, ella se cuida súper bien, le doy menos. Entonces voy cambiando diferente a cada persona, no es lo mismo. No a todos les tengo que dar metformina, tengo que ver cuánto pesa, si tiene insuficiencia cardíaca, si es chagásica, por ejemplo. Corre el riesgo de descompensarla. Entonces cada paciente es diferente. Entonces en la diabetes tienes que saber mover tu esquema, ¿sí? A ella sí le hace bien la NPH, ella no, la regular porque se come como sea. Y hay pacientes que tú vas a comer o estás pasando por la calle y está comiendo ahí. Su chicharrón le está dando y está con insuficiencia renal. ¿Me entiendes? Va a pasar te sientas y hasta te sientes incómodo porque le estás viendo comer. Y te dice, me reconoce, va a sentir mal, su familia. Entonces te das cuenta, ¿sí? Entonces el tratamiento de la diabetes es dinámico, se mueve. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces ya saben por qué la educación es más importante que todas esas. Yo puedo utilizar el esquema bolo-basal, que es el mejor. Soy el super médico, ¿sí? El más caro de insulina le meto, ¿sí?
Pero si no le educó, de nada sirve todo eso. Entonces la educación es lo principal. Y sabiendo esto, ¿quién tiene que conocer la enfermedad? Son ustedes. Ustedes tienen que conocerla de memoria, saber explicarles. A ver, la diabetes, ¿cuántos pacientes? De 20 pacientes, ¿cuántos son? De 20 personas, ¿cuántos son diabéticos? 8, 6. ¿Sí? En la consulta de que vienen 12, 15 al día, ¿cuántos diabéticos se atiende al día? Deben ser 10 de 16 pacientes. Imagínense, seguramente ustedes tienen familiares diabéticos. Entonces son bastantes los diabéticos que existen acá en el ecosistema. Si atiendes un diabético de Argentina, de Brasil, de Chile, digamos, ellos utilizan otros esquemas. ¿Ya? Hay estudios que demuestran que la insulina actúa mejor en la altura que en el llano. Tiene un mecanismo especial. En la altura actúa mejor, en el llano no. ¿Ya? Entonces, en los esquemas de Santa Cruz, Argentina, Chile, ¿ya? La insulina no actúa bien. Entonces utilizan esquemas muy complicados, más dosis, combinaciones súper complicadas. Y el que viene de Argentina, el brasilero, el chileno, viene a tu consulta y te dice, yo utilizo este esquema, doctor. Te da clases, te explica, cómo se hace control, yo me hago así, sus lápices, cuánto carga, súper capo. Te da clases, no te quedes, ¿entiendes? Es otro tipo de educación. Esos tipos ya saben todo, ¿sí? Se cuidan, es súper. Pero son esquemas muy complejos. Muy complejos. Otros vienen con infusor, no sé. ¿Cuánto me cargo, doctor? ¿Cómo se carga ahora esto? Ya, sí. Cada vez aprende. ¿Entiendes? Es así, cuando atienda a un paciente de afuera, entonces, la manejaría. La diabetes tiene que saberla de memoria, hipertensión de memoria, insuficiencia cardíaca de memoria, neumonía, asma, hemorragia digestiva, patologías de cada cosita que son las que matan. No necesitas saber todo si no sabes lo que pasa. Entonces la diabetes la tienen que saber. Por ahí ustedes le meten a un paciente con insuficiencia metformina, o a un pariente de ustedes, a un tío de ustedes, y al día siguiente se enteran que ha muerto. Se dan cuenta la carga que van a tener. No es fácil, ¿sí? No es ser un médico, no es fácil. El entorno familiar es complicado. Entonces, ya entonces saben cuáles son los pilares. Para cada tratamiento hipoglucemiante hay su contraindicación, su efecto colateral, su dosificación. Las insulinas, tenemos estos esquemas. Las glicemias no se piden en cualquier momento del día. Si yo le meto ahorita regular y veo que se está poniendo mal, ¿le pediré un control de glicemia? No. Tiene su duración, tiene su pico. No se pide a cualquier hora. No tiene sentido pedirle a los 20 minutos de haberle puesto. No tiene sentido porque ni siquiera está actuando. ¿Sí? Si el paciente está muy descompensado, ¿cuál vamos a utilizar? La regular, porque la NPH actúa tarde. ¿Sí? Entonces tienen que saber todas esas. Y